Hola, muy buenos días y cordial bienvenido a todos los participantes a nuestro nuevo webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los que llegaron a la hora. Vamos a empezar con el webinar. La transmisión se está grabando. Sí, se está grabando. Entonces los que quizás llegan más tarde o no pudieron llegar hoy van a poder ver la repetición del webinar grabado. Para los que no me conocen, mi nombre es Andreas Muck, soy gerente general de Muck Consultores. Nosotros somos una empresa especializada en consultoría SAP, desarrollo SAP y outsourcing tecnológico. Y también somos partner de Precisely, WinShuttle y Click para América Latina, que son empresas que tienen algunas excelentes herramientas de apoyo para empresas con SAP. Herramientas que son muy útiles para cualquier empresa que está usando SAP por algún tiempo y de forma, digamos, seria. Click está conocido principalmente por los productos de analítica de ClickView y ClickSense, pero también cuenta con muchas otras herramientas, con herramientas de integración de datos como ClickReplicate. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy es una herramienta muy específica, creada específicamente para SAP, que se llama Gold Client, y fue creada para solucionar un problema que prácticamente casi todas las empresas que tienen SAP y lo usan por más tiempo, llegan a tener con el tiempo. Y el problema ese es que mientras más tiempo pasa, mientras más se usa el sistema, los datos transaccionales y los datos de maestros de productivo van creciendo cada vez más y se van alejando cada vez más de los datos que tenemos a disposición en desarrollo y en QAS, que utiliza el equipo que está a cargo del soporte del mantenimiento continuo del sistema. Las copias periódicas del mandante que se hacen o se deberían hacer también es un proceso muy costoso y con el tiempo es imposible copiar de productivo a QAS los datos completos del sistema. Entonces empiezan a hacer copias parciales. En esas copias parciales muchas veces quedan los escenarios que se copian, quedan inconsistentes o incompletos. Y además es un proceso muy engorroso y complicado de realizar, para el cual se tiene que involucrar el equipo de Basis. Muchas veces se hacen interrupciones del sistema para hacer copias de mandantes y finalmente se termina a hacer cada vez menos y terminamos teniendo cada vez menos datos actualizados de prueba en los ambientes de QAS. Entonces, lo que pasa en esa instancia, cuando ocurre un error más importante en productivo, las empresas, por no tener un ambiente de prueba bueno para poder reproducir el error, terminan abriendo el sistema productivo, ingresan consultores y desarrolladores a productivo. En casos más complicados, incluso se debe hacer debug en productivo para encontrar el error. Y eso implica un riesgo muy grande para la empresa, que puede dejar inconsistencias de datos en productivo, o incluso vimos casos donde se duplicaron datos en productivo por hacer debug y volver a probar casos de negocio que no estaban funcionando bien. Entonces, ese es el tema que viene a solucionar Click con el Gold Client. El Gold Client es una herramienta que permite hacer una copia inteligente de un subconjunto de datos de un ambiente SAP a otro. Maneja las relaciones de los datos de SAP, las relaciones entre las tablas, por lo cual
permite copiar un escenario específico junto con todos los datos relacionados que necesita ese escenario. Además puede incluir tablas Z, se puede configurar las configuraciones de las tablas Z. Y un punto muy importante, después de ser instalado pero por el equipo de BASIC configurado, es muy fácil y amigable de usar y permite a usuarios funcionales simplemente seleccionar y hacer copias de los datos que necesitan para los casos de pruebas. Bueno, y este es solamente un caso de uso, tiene más casos de uso, pero para eso vamos a pasarle la voz a Grisel Torres, que es ingeniero de soluciones de Click Gold Client, para que nos haga una presentación, nos cuente más en detalle de todo lo que puede hacer la herramienta, y a continuación nos va a hacer una demostración práctica de cómo funciona y cómo se ve la herramienta en un sistema SAP. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas en la pantalla, en la opción de preguntas durante todo el tiempo de la presentación, pero vamos a juntarlas y responderlos al final. Si por algún motivo se nos acaba el tiempo y no llegamos a responder todas las preguntas, nos pueden contactar por correo también y vamos a tratar de responder todas las preguntas por correo después. Finalmente, si quieren ver una demo más personalizada y ver cómo los puede ayudar en un caso específico en su empresa, nos pueden contactar a los contactos que van a aparecer en las pantallas o al mismo contacto del webinar para que nuestro equipo se ponga en contacto con ustedes y podamos coordinar algo más personalizado. Bueno, con eso le voy a pasar la voz a Grisel para que empiece con presentación. Hola Grisel, a ver. Hola a todos, esperando la presentación. Ok, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, comenzaremos con una breve presentación. En el día de hoy vamos a hablar, como mencionaron, de Click Gold Client. Mi nombre es Grisel Torres y pues soy ingeniero de solución SAP para Click Gold Client. Llevo más de 7 años trabajando con la herramienta y más de 15 años de experiencia trabajando con SAP. Así que es un área en la cual pues tengo dominio, pues comparto la información con ustedes para poderlos ayudar a resolver cualquier problema que tengan en cuanto a datos en un ambiente de SAP. Cuando hablamos un poquito de quiénes somos, pues contamos con clientes a nivel mundial. Tenemos más de 50.000 clientes en 100 países, más de 2.000 empleados. Somos líderes en la industria. Tenemos un crecimiento de 2 dígitos en ingresos as well. En ecosistema tenemos 1.700 partners. Accenture, Deloitte, Cognizant. Realmente tenemos partners a nivel mundial, lo cual pues se encargan de ayudarnos con todo lo que tiene que ver con esta herramienta. Cuando hablamos de la experiencia en SAP, ya les comenté que somos expertos con décadas de experiencia combinadas en SAP. Somos un equipo que lleva muchos años trabajando con SAP directamente. Somos líderes en gestión de datos de prueba. Tenemos base global con más de 850 clientes a nivel mundial. Gold Client fue fundado por Hays Technology Group, adquirido al paso de los años por Attunity. Y hoy en día somos parte de Click. Claro está, siempre vamos evolucionando para enfrentar los desafíos de datos de SAP, tanto para hoy como para el futuro. Lo que nos distingue es la experiencia y gestión en manejo de datos, nuestra experiencia, ya que somos líderes de soporte en la industria para ambientes de SAP y módulos en específico. Contamos con un programa de soporte técnico, el cual provee una línea directa 24/7. Tienen acceso directo a los ingenieros de solución
que han sido asignados como parte del equipo de la implementación. Normalmente trabajan mano a mano con el ingeniero asignado. Si ese ingeniero no está disponible, lógicamente tenemos un equipo que siempre va a poder proveer el soporte técnico y ayudarlos con cualquier situación que tengan con la herramienta. Cuando hablamos de casos de uso, Qlik los va a ayudar, el Gold Client nos va a ayudar a mejorar ciclos de prueba, reducimos costos de infraestructura, soporte de producción, transformación, ofuscación o enmascaramiento de datos. Estamos preparados para S4 HANA. Realmente Gold Client ya tenemos varios clientes que están utilizando Gold Client con S4 HANA, e incluso los ha ayudado en las pruebas de concepto. Estamos listos para DevOps, cualquier división o adquisición, y para el GDPR, que es lo del derecho al olvido, que actualmente está activo en el área de Europa. Cuando hablamos de la base de trabajo, eso es nuestra base inicial para poder utilizar Gold Client. Gold Client se instala a través de una serie de órdenes de transporte que se le provee normalmente al equipo de Basis. Se trabaja con el equipo de Basis para que creen un sistema o un ambiente que se va a utilizar como target o el destino donde se van a importar los datos. Eso es lo que se llama un shell system. Se trabaja para que utilicen el perfil de SAP específico que carga la configuración de SAP, la seguridad y los usuarios. O sea que en este momento lo que podemos ver en pantalla es que vamos a tener un sistema vacío, o sea, no va a tener nada de datos, solamente va a contener usuarios, seguridad y configuración. Se proveen instrucciones específicas para que creen este ambiente de manera que vaya de acuerdo a nuestras mejores prácticas recomendadas para utilizar Gold Client. Desde aquí vamos entonces a comenzar el proceso de exportar e importar datos con Gold Client específicamente. El primer paso siempre es la carga inicial de todos los datos maestros. Recordemos que los datos maestros en SAP prácticamente es lo que nosotros llamamos el cerebro, porque se comunican con todos los módulos. Así que esa carga inicial de datos maestros, incluyendo tablas personalizadas o tablas Z, se hace en esta base de trabajo. Es lo que nosotros llamamos la carga con Client Construct, que les voy a mostrar en el demo. Una vez esos datos maestros están en el target, los usuarios funcionales van a tener la opción de exportar e importar datos relevantes, datos que necesitan al momento en que los necesitan. Transaccionales, esos datos transaccionales van a cargar todo el flujo de documentos, incluyendo los datos maestros asociados. Así que esto es un proceso que el equipo funcional va a estar realizando constantemente utilizando Gold Client. Cuando hablamos de la arquitectura de Gold Client, la idea es que puedan seleccionar y copiar rápidamente un subconjunto de solo los datos relevantes. Realmente las fuentes de origen de producción pueden ser de producción o no producción. Solamente podemos importar datos en ambientes que no sean de producción. Somos SAP certificados y no podemos hacer ningún cambio en un ambiente de producción. Proveemos la opción de transformar o enmascarar datos confidenciales y la idea es que mantengan la integridad de los datos en los diferentes ambientes. Gold Client también los ayuda a reducir el costo de infraestructura y mantenimiento, porque como pueden ver en pantalla podemos estar hablando de una base de datos de producción que puede ser de un tamaño de 10 terabytes, pero con Gold Client van a ir reduciendo la capacidad de datos que van a tener en un ambiente de calidad, de sandbox o de desarrollo, porque van a tener solamente los datos maestros y datos relevantes necesarios para sus pruebas. Es un ambiente 100% funcional, pero va a ser de mucho menor capacidad. Así que eso les va a reducir los costos de infraestructura. Gold Client también permite los procesos de DevOps, aumentando la eficiencia de desarrollo, pruebas y capacitación. La actualización de datos Delta de manera automática
y no requiere interrupción de sistema. Así que cuando el equipo está exportando o importando utilizando Gold Client, el sistema no tiene que ser interrumpido, el proceso sigue. La arquitectura de Gold Client, como les mencioné inicialmente, Gold Client no requiere equipo adicional ya que se instala con una serie de órdenes de transporte. Reside completamente en SAP y en nuestro propio namespace, que es HTG, viene de Hays Technology Group. La idea es que exportemos una vez y que podemos utilizar ese archivo que esté disponible en el directorio varias veces. Cuando se comienza el proceso de exportación, Gold Client lo que está haciendo es leer las tablas en el ambiente de producción, va a capturar los datos de acuerdo al criterio que se haya establecido y va a crear un archivo en un directorio compartido que haya sido creado específicamente para Gold Client, y ese archivo de exportación va a ser comprimido y va a estar disponible para poderlo importar en varios targets. En este caso pueden importar en calidad, en sandbox, en un desarrollo. No requiere tiempo de inactividad. Ya sabemos que cuando el equipo de Basis está haciendo una copia homogénea, muchas veces el tiempo que esto conlleva, ese target en el que ellos estén trabajando, si están trabajando en calidad, pues no está disponible hasta que ellos terminen de hacer esa copia homogénea. Pues con Gold Client eso no se requiere. Podemos restringir también el proceso de importación para unos ambientes específicos. Así que digamos que, por ejemplo, el módulo de recursos humanos cuenta con mucha información que es confidencial y la mayoría de los clientes tienen un sistema separado para el módulo de HR o HCM. Pues en este caso también podemos restringir que los archivos que se exportan o los datos que se exportan con Gold Client del módulo de HR sean importados exclusivamente en un ambiente específico. También tenemos la opción de la transformación o ofuscación de los datos, y eso ocurre al momento de la exportación. De manera que cuando la data llega al directorio, ya esos datos confidenciales han sido ofuscados o enmascarados. Cuando hablamos del modelo de datos de SAP, sabemos que podemos tener un documento que va a interactuar con diferentes módulos para capturar información de las diferentes áreas. El ejemplo que tengo en pantalla es un documento, un periodo de ventas, en el cual tiene las líneas del documento, un flujo de documento completo, entregas, tiene el maestro cliente. Todo este flujo de documentos tiene que ser capturado por Gold Client al momento de la exportación. Y la idea con Gold Client es que tengan una copia fiel exacta a lo que están teniendo en producción, de manera que si lo comparan pantalla a pantalla, uno al lado del otro, puedan ver exactamente lo mismo, el mismo número de documentos, el mismo número de material, el mismo número de maestro cliente, y que puedan tener esos mismos datos en un target, en un ambiente de calidad, desarrollo, y se llevan esa información con Gold Client. Cuando hablamos del valor de la propuesta, pues Gold Client los va a ayudar con las pruebas unitarias, con datos reales, ya que reduce los tiempos en los desarrollos, reduce la cantidad de transporte innecesario, ya que van a tener datos confiables. Los ayuda también en las actualizaciones, muy eficiente para ejecutar pruebas de actualización usando datos de mayor calidad. También para el soporte de producción, digamos que tienen un problema en producción, pueden reproducirlo rápidamente llevándose esa información a un ambiente de desarrollo de calidad para proveer una mejor solución. Control de calidad, vamos a tener menos defectos en el área de producción debido a insuficiencia de datos o datos inexactos. Así que vamos a mejorar todos esos ciclos de prueba. También nos ayuda con ambientes más pequeños, ya que los clientes de SAP que han sido creados rápidamente son sus conjuntos precisos de datos de producción, así que no vamos a tener un sistema tan grande como producción, así que vamos a tener un ambiente mucho más pequeño, pero 100% funcional, lo cual nos ahorra dinero en costos de infraestructura. Agilidad, pues los datos que se quieran al momento en que los requieran
acelerando las pruebas y ayudando al equipo funcional en ese aspecto. Cumplimiento de seguridad, tenemos las reglas de transformación y los cumplimientos del GDPR, del derecho al olvido. Y pues sabemos que el tiempo es valioso y los que conocemos y hemos trabajado con SAP a nivel funcional sabemos que es bien difícil y tedioso crear datos que nos funcionen para las pruebas, crearlos manualmente. Así que Gold Client les va a evitar ese trabajo al equipo funcional y no van a tener que esperar tampoco por copias homogéneas del sistema, ya que Gold Client los va a ayudar en ese aspecto. La instalación de Gold Client toma aproximadamente una semana. La instalación y la capacitación del equipo normalmente se maneja en 5 días y se capacita el equipo en todo lo que tiene que ver con Gold Client. Aquí tenemos una cita de Rob Evelyn, en la cual dice que el Gold Client es increíblemente versátil y fácil de usar. Lo han estado utilizando para una serie de proyectos de transferencia de datos inteligentes y es una herramienta valiosa para cualquier entorno SAP. Algunos ejemplos y beneficios de Gold Client: procesos de actualización ineficientes. Digamos que las copias del sistema requieren altos costos operacionales, mantenimiento del sistema, utilización de recursos y tiempo de inactividad. Las bases de datos crecen exponencialmente y se vuelven demasiado grandes y requieren mucho tiempo para copiar a calidad para poder realizar esas pruebas. También la falta de control de calidad en el ciclo del desarrollo, las pruebas de calidad y cantidad de datos. Los datos de prueba se agotan rápidamente y requieren la creación manual de nuevos datos de prueba. Y la capacitación es difícil de ejecutar si no hay datos de prueba de buena calidad. Gold Client también los puede ayudar en ese aspecto. Digamos que tenemos una situación, por ejemplo, datos en los sistemas de desarrollo y calidad que no son iguales a los de producción, que no es posible replicar cualquier problema que tengan, por lo tanto, no es completamente seguro arreglarlo. Con Gold Client van a poder solucionar ese llamado problema y poder replicarlo en cualquier otro sistema. Van a tener como beneficio extraer esos datos de manera rápida y completa desde producción, y no va a ser necesario pasar horas creando datos manualmente para replicar este problema. Y la capacidad para resolver el problema utilizando los mismos datos que lo ocasionaron nos va a ayudar a proveer una solución adecuada. También otras situaciones que hemos visto, ambientes de desarrollo y calidad que contengan datos obsoletos o incorrectos. Estos ambientes tienden a crecer debido a la gran cantidad de datos y esto a su vez aumenta el costo de almacenamiento. Gold Client actualiza los ambientes con datos pertinentes y precisos periódicamente desde producción. Así que vamos a tener el beneficio de tener menos datos, significa menos costo por almacenamiento, y los datos son similares a producción y proporcionan mejores pruebas. Beneficios adicionales de Gold Client: vamos a reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo para generar datos de prueba, la selección de datos de manera automática y ciclos de actualización de datos de prueba sin intervención manual. Bien, vamos a ir al demo. Yo voy a utilizar 2 de los sistemas SAP que tengo disponibles. A mano izquierda voy a utilizar mi sistema que voy a llamar el de producción, y a mi mano derecha voy a tener el de calidad. Pueden ver una diferencia en la cantidad de opciones en la pantalla, y es porque nosotros no podemos actualizar, importar o borrar ningún dato en un ambiente de producción. Les comenté que somos certificados por SAP, así que esto es requerido, así que no tienen que preocuparse de que Gold Client pueda cambiar ningún tipo de datos en producción. Por eso que las pantallas lucen diferentes. Cuando hablamos de la base de trabajo que les comenté en la presentación, prácticamente lo que hacemos es cargar los datos maestros inicialmente. Para poder hacer eso utilizamos lo que se llama el Client Exporter. Desde aquí vamos a cargar todo lo que tiene que ver con datos maestros. Tenemos 3 diferentes métodos de procesamiento. El primero, el que está en la parte superior, es el Transport Request, que esto va a utilizar prácticamente un proceso normal de SAP para órdenes de transporte. Prácticamente va a crear una orden de transporte por cada data type o grupo
de tablas requerido como parte del proceso. No es comúnmente utilizado por los clientes porque pues lógicamente los órdenes de transporte se crean en ambiente de desarrollo y se van moviendo hacia el área de producción, pero esa fue la primera opción que había al momento de crear Gold Client. Hemos ido evolucionando y es por eso que se creó luego la R-Trans Method, que esto es un proceso también normal de SAP para órdenes de transporte, pero con la diferencia de que no se van a crear órdenes de transporte, sino archivos en el directorio. Y esos archivos son los que vamos a utilizar para el proceso de importación. El método que es más utilizado en este momento y es el que siempre está seleccionado por defecto es el Direct Export. Esta funcionalidad es exclusiva de Gold Client para capturar los datos maestros y con esta opción es la única que podemos a este nivel transformar los datos maestros al momento de crear el archivo de exportación. Así que si tenemos algún requerimiento de nuestro cliente de transformar o ofuscar los datos, esta es la opción que tenemos que utilizar porque es la única que provee la transformación de los datos. Cabe destacar que Client Exporter es la opción que se utiliza para esa carga inicial de datos maestros para crear esa base de trabajo. Normalmente es un proceso que se ejecuta solamente una vez, ya que cada vez que el equipo funcional exporte datos transaccionales, esos datos maestros relevantes van a ser incluidos. A menos que creen un target nuevo, pues entonces podrían cargar nuevamente esos datos maestros. Cuando hablamos de Client Exporter, no hay una opción de establecer un criterio o un filtro, porque esa carga inicial de datos maestros es prácticamente una copia de lo que hay, de los datos que hay en la tabla, del source, que en este caso es producción, y se lleva al target, que en este caso sería calidad. Esa carga inicial, como les comenté, también incluye tablas personalizadas. En el proceso de instalación e implementación se trabaja con el equipo de Basis para identificar tablas personalizadas e incluirlas en esa carga inicial de datos maestros. Cuando hacemos esa carga inicial, seleccionamos todo lo que tiene que ver con datos maestros. En este caso, para propósitos de este demo, el proceso va exactamente igual, pero yo voy a seleccionar solamente uno para mostrarles cómo funciona. En este caso, yo voy a exportar la configuración del Data Echo, que es específicamente para el equipo funcional. Y una vez se selecciona lo que vamos a exportar, simplemente podemos ejecutarlo en el foreground o incluso hacer un schedule al trabajo de exportación y ejecutarlo en el background y poderlo monitorear con la transacción SM37. Cuando ejecutamos en el foreground, Gold Client nos va a dar este tipo de pantalla en el cual nos dice qué tablas fueron incluidas en el proceso. Si lo ejecutan en el background, van a poder ver toda esta información en el área del spool. Aquí nos indica dónde está ese archivo en el directorio y cuántos registros o datos fueron identificados para cada una de esas tablas. Así que ya este archivo está disponible en el directorio para que nosotros comencemos el proceso de importación. Me cambio al ambiente target, en este caso calidad, y exporté utilizando Client Exporter. Voy a hacer la importación utilizando Client Importer. Ya desde aquí, Gold Client automáticamente va a comenzar a crear una carpetita, que es lo que nosotros llamamos un Export ID. Cada vez que se ejecuta una exportación, automáticamente se crea esa carpetita en el target y desde aquí podemos incluso entrar a la carpetita y poder confirmar que es exactamente lo que nosotros estábamos tratando de exportar. En mi caso, yo estaba exportando la configuración del Data Echo. Como les comenté, es el mismo proceso para exportar toda esa carga inicial de datos maestros. Y desde aquí simplemente se ejecuta el proceso de importación. Lo podemos hacer nuevamente en el foreground o en el background. Siempre que se ejecuta un proceso de importación a nivel de Client Construct, va a aparecer esta opción en pantalla. Esto nos va a ayudar siempre a identificar qué queremos hacer con esos datos que estamos trayendo desde producción. Siempre por defecto recomendamos utilizar la opción de reemplazar para que mantengan esa integridad entre producción y calidad y los datos sean iguales. Pero si por alguna razón el equipo funcional decide que si los datos ya existen en el target, no quieren cambiarlos, pues para eso está la opción de
skip conflicting data. Gold Client lo que va a hacer es va a obviar los datos existentes, así que el proceso de importación no va a cambiar ningún registro existente en ese target. Y el delete table data before import, prácticamente vamos a borrar los datos que hay en la tabla antes de comenzar el proceso de importación. Por defecto siempre seleccionamos el replace conflicting data, vamos a oprimir aceptar y ya desde aquí Gold Client está importando esos datos maestros en el target. A este punto ya prácticamente se completó esa base de trabajo que les comenté en la presentación. Se cargaron esos datos maestros, se exportaron desde producción, se creó un archivo en el directorio y ese archivo fue utilizado para importar esos datos en el target. Así que a este punto el target ya está listo para que el equipo funcional comience a exportar sus datos pertinentes y relevantes. Me cambio nuevamente al ambiente que estoy utilizando como producción y les comento un poquito acerca de Data Echo. Data Echo es la opción que se va a utilizar por el equipo funcional para exportar datos. Hay varias opciones para exportar. Antes de ir al proceso de exportación con Data Echo, quiero mostrarles cómo luce la configuración del Data Echo. Prácticamente esta área de configuración contiene todos los módulos de SAP. Cada uno de estos data types está previamente enlazados unos con otros para los procesos estándares de SAP. Ya cuando tenemos tablas personalizadas o tablas Z, también se pueden añadir en este proceso en la configuración. Para el proceso del demo de hoy, yo voy a utilizar un pedido de SD. Voy a mostrarles cómo luce la configuración de SD Sales Document específicamente. Aquí en esta área podemos ver las tablas. Una de ellas siempre va a ser la tabla de cabecera o de punto de partida. En este caso está identificada con el header flag, es la VBAC, y el campo que vamos a utilizar es el número de pedido. Gold Client lo que va a hacer es que va a capturar ese número de pedido de la VBAC y va a ir sobre cada una de estas tablas a buscar esos datos que vayan de acuerdo a ese criterio. Sabemos que el módulo de SD interactúa con prácticamente todos los módulos de SAP. Así que para poder capturar todo ese flujo de documentos y toda esa información, utilizamos lo que se llaman linkages o enlaces. De manera que cuando el usuario funcional exporta ese documento o ese pedido, nosotros tenemos que ser capaces de llevarnos todo lo que esté asociado. Tanto el módulo de finanzas, el módulo de MM, todo lo que tiene que ver con sus datos maestros, las entregas, los contratos, todo tiene que ser capturado y ellos tienen que tener una copia fiel exacta a lo que tienen en producción. Esta configuración prácticamente es bastante compleja, pero nosotros siempre estamos trabajando mano a mano con el equipo del cliente para que esta configuración vaya de acuerdo a todas las necesidades que tengan nuestros clientes. Con esto en mente, vamos a comenzar el proceso de exportación de un pedido de SD. Vamos a utilizar la opción de Data Snap. Este es el método más sencillo para copiar datos. La pantalla es bastante similar a la de SAP, la transacción S16. En este caso, el usuario va a tener la flexibilidad de crear su propia selección de campos utilizando diferentes tablas y todo eso se hace en el área de configuración. En esta área hay una opción de búsqueda. Podemos buscar por data type, digamos, si el equipo quiere saber cuáles son todos los data types que están en el módulo de MM, se puede hacer una búsqueda. También pueden hacer una búsqueda por una tabla, digamos que quieren saber la tabla BKPF, que es la de finanzas. ¿Qué data type contiene esta tabla? En la configuración también lo pueden hacer de esta manera. Podemos asignarle identificadores a los data type, incluso pueden ver cómo se enlaza un data type con otro en esta opción. Así que tienen varias opciones para búsqueda. Hoy me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el módulo de SD, así que vamos a buscar el SD Sales Documents. Normalmente siempre exportamos con los que están clasificados como primarios porque es el punto más alto. Gold Client funciona con lo que nosotros llamamos el top-down approach. Siempre se recomienda exportar ese documento de origen para poder capturar todo ese flujo de documentos. En el caso de los pedidos de SD, si el equipo funcional quiere exportar solamente la entrega, con Gold Client lo pueden hacer.
pero tienen que tener en mente de que van a capturar la entrega y todo lo que esté asociado a esa entrega. Si quieren el flujo completo, el punto de partida es el pedido de SD. En este punto ya seleccionamos el data type que quiero utilizar para mi exportación. Lo único requerido aquí es una breve descripción y el documento que voy a utilizar. En mi caso voy a utilizar el 11522. Antes de comenzar el proceso de exportación, voy a verificar en el target que ese número de pedido no existe, así que podemos exportarlo. En la parte superior ya hay unas opciones que nos van a ayudar a hacer nuestra vida más fácil al momento de la exportación. Siempre recomiendo que utilicen la opción de Show Count. Esto es similar a la opción de Number of Entries o número de registro en la transacción S16. GoClient lo que va a hacer es leer cuántos registros van de acuerdo al criterio que tenemos en pantalla. Me encontró un documento que es precisamente lo que estoy tratando de exportar. Me dice que estoy utilizando el data type SD y que tengo un límite de 1000. Ese límite de 1000 se asigna en el área de la configuración y el límite de 1000 es para la tabla de cabecera, en este caso la VBAC. Si quieren exportar más de 1000, ya es lo que eso se considera como volumen. Y hay otro método para exportar que les voy a hablar en un minuto. Ya desde aquí, la próxima opción que comento es la de Import Options. Prácticamente GoClient puede ejecutar el proceso de importación de manera automática. Mi target es el 200, así que yo puedo utilizar una conexión de RFC para que cuando GoClient finalice el proceso de exportación, automáticamente se comunica con esta conexión RFC y comienza el proceso de importación de esos datos en el target de manera automática. Así que en este caso voy a hacer la importación de manera automática y estamos listos para hacer ese proceso de exportación. Vamos a hacer schedule al trabajo de exportación. Automáticamente estoy confirmando de que van a ser importados de manera automática. Y desde aquí podemos identificar que el job name es por defecto el mismo que la descripción, pero ustedes lo pueden cambiar. Pueden ejecutar el proceso de exportación de manera inmediata o en una fecha posterior. Y pueden utilizar lo que nosotros llamamos parallel processing, que no es otra cosa que ejecutar varios trabajos de exportación en paralelo. Así que con eso en mente, vamos a oprimir aceptar y ya GoClient está exportando e importando esos datos. Mientras ese proceso se completa, hay una opción adicional en la parte superior que se llama Save as Escenario. En este caso, cuando GoClient finaliza el conteo, me va a crear un escenario. En la parte inferior, el escenario número 956. Esto es bien importante y recomendado para el equipo funcional. Si van a estar utilizando GoClient constantemente para exportar, por ejemplo, pedidos de SD, es mejor que tengan su propio escenario porque se les va a hacer mucho más fácil y sencillo el manejo de todo lo que tiene que ver con el criterio y las exportaciones. Una vez tenemos ese escenario, ¿cómo lo utilizamos? Pues simplemente voy a abrir una pantallita adicional y voy a entrar nuevamente a GoClient, que la transacción es ZGold, es una única transacción para todo el proceso. Y entonces desde aquí voy a ir al área del Export Control. Recordemos que yo acabo de crear un escenario con DataSnap, el escenario número 956. En Export Control, el usuario funcional va a tener la opción de controlar todos esos escenarios. Desde aquí yo puedo crear una carpetita. Se puede cambiar la descripción, digamos que tienen un proyecto específico, lo pueden cambiar. En esa carpetita, que no es otra cosa que en mi área de trabajo, voy a añadir ese escenario. Yo utilicé SD Sales Document para crear ese escenario. Y si me sé el número todavía lo recuerdo, simplemente lo escribo o hago una búsqueda para poderlo identificar. Y guardo el cambio. Ya desde aquí, si el usuario funcional quiere exportar el mismo pedido de SD, simplemente lo selecciona y ejecuta el proceso, puede ser en el foreground o en el background. Pero si quiere exportar un pedido diferente, ya tiene el escenario creado y simplemente tiene que venir al área a cambiarlo. Lo bueno de esto es que también tienen la opción de añadir campos adicionales. Digamos que quieran añadir el Sales Document Type, el Sales Organization, el Distribution Channel. Todo esto lo pueden hacer automáticamente desde de la misma área de escenario. Así que es bien útil
para el equipo funcional y desde aquí pueden tener más de un módulo. Digamos que tienen escenarios para el módulo de FI, escenarios para el módulo de MM, todos los pueden tener en una misma área de trabajo. Así que es una opción muy útil y que va a simplificar la vida bastante al equipo funcional. Con eso en mente, me regreso nuevamente al DataSnap. Y desde aquí, otra cosa que quiero comentar es que no tienen el límite de 1000. Simplemente aquí esta área se utiliza para volumen también. Si quieren exportar, digamos, un mes, 2 meses, pues este es el área donde van a exportarlo. El proceso de exportación es el mismo que en DataSnap. Así que cerramos esta pantalla. Ya desde aquí en la parte superior podemos identificar lo que se llama el Subset Sync, que no es otra cosa que una opción o un método que se utiliza para exportar datos desde un sistema ERP a otra aplicación de SAP que tenga Gold Client instalado, como por ejemplo un CRM, SRM o GTS. Ahora mismo S4 HANA integró CRM, así que Gold Client también está preparado para este nuevo cambio que hizo S4 HANA, en donde integraron CRM directamente. Si hay alguna regla de transformación asignada, la van a poder ver en esta área. Esto lo que nos indica es que Gold Client va a ejecutar estas reglas de transformación al momento de la exportación por cada uno de estos data types. Esas reglas de transformación se crean en conjunto con los requerimientos del equipo funcional para poderlas utilizar. Y aquí también está la acción del área de Job Monitor, que no es otra cosa que abrir la transacción SM37 para poder monitorear esos trabajos de exportación. Yo lo ejecuté en paralelo, así que Gold Client creó todos estos trabajos de Worker para poderlos exportar. Recuerden que yo solamente incluí un número de pedidos, pero Gold Client capturó los datos de todas y cada una de estas tablas, así que tenemos que ser capaces de poder leer todo lo que esté asociado con ese pedido. Ya el proceso de exportación e importación finalizó, así que yo voy al área del target y puedo ver ese pedido en pantalla. Desde aquí te puedo también ver el flujo de documentos y Gold Client tiene que traer todo lo que esté asociado a ese documento, incluyendo los datos maestros. Así que de esa manera exportan e importan. Hay una funcionalidad adicional solamente disponible en el área del target y es la opción de Delete Data. Esta opción es útil para el equipo funcional si quieren prácticamente reutilizar el mismo conjunto o juego de datos. Esto debe ser utilizado de manera muy cautelosa porque Gold Client va a borrar datos de la base de datos de SAP. En este caso, yo siempre recomiendo que vayan al nivel más bajo, que es este data type. Para propósitos de esta demo, voy a borrar solamente ese pedido de SD. Voy a ejecutarlo en el foreground. Siempre vamos a recibir un warning que estamos borrando datos de la base de datos de SAP. Nunca borren datos maestros, por eso es que tienen que proceder con cautela en este caso. Vamos a seleccionar OK y Gold Client prácticamente me acaba de borrar ese pedido de SD de las tablas listadas en pantalla. Si yo quiero ir nuevamente a nivel transaccional a ver ese pedido, pues ya no existe porque lo acabo de borrar. Siempre y cuando yo tenga ese archivo disponible en el directorio, lo puedo volver a importar. Utilizando en este caso el import control, voy a buscar ese pedido en la carpetita, voy a ir al contenedor y voy a buscar ese pedido de SD y lo voy a importar. Vamos a darle a aceptar, siempre vamos a ver esa opción de Replace o Skip. Ya los datos están nuevamente en la base de datos de SAP y puedo volver a ver ese pedido. Así que es una opción bien útil para el equipo funcional. Otra opción que quería comentarles es que el archivo es comprimido, así que no hay forma de poder ver los datos que están en ese archivo, pero tenemos una serie de reportes que los pueden ayudar en ese aspecto. El más comúnmente utilizado es el Sizing Report, así que antes del proceso de importación pueden utilizar este reporte para tener una visibilidad de las tablas, cuántos registros fueron capturados por tabla, e incluso pueden utilizar el enlace donde van a tener una vista previa de todos los datos que fueron importados, que van a ser importados y que fueron incluidos en este proceso. Así que es bien útil si el equipo funcional está buscando algún documento en particular,
pueden venir a esta área, identificar la tabla y utilizar ese método de enlace para ver si Gold Client pudo capturar ese documento específico. Así que eso es bien útil para el equipo funcional en el área del target. Finalmente, les quiero comentar sobre la regla de transformación. En esta área de Transformation Setup es el área donde nosotros identificamos las reglas de transformación. Gold Client se entrega con una serie de reglas estándar. Siempre hay que revisarlas con nuestros clientes. Y una vez se identifica la regla de transformación, como por ejemplo, si quiero asignar una regla de transformación al Customer Master, necesito la tabla, necesito el nombre del campo, qué tipo de transformación quiero asignar. Por ejemplo, le quiero asignar un valor fijo, quiero poner el campo en blanco, quiero derivar el valor de alguna otra tabla o asignarle números, fechas, nombres aleatorios, o la nueva opción de alfanumérico X1, que prácticamente se cambia todos los valores a X y a 1. Pues eso lo identificamos, lo asignamos y también asignamos esa regla al data type. Así que esta regla va a ser ejecutada en todo momento cuando se ejecuta el proceso de transformación. Hay muchísimo que discutir en Gold Client y pues el tiempo pues nos traiciona, pero les voy a abrir la sesión para el área para las preguntas. Si quieren coordinar un demo más detalle o algún ejemplo específico que tenga su compañía en el cual quisieran ver cómo Gold Client los puede ayudar, con gusto lo coordinamos. Así que con esto le cedo el control a Rodrigo para que hablemos sobre las preguntas que tengan. Gracias, Grisel, por la presentación. No tenemos ninguna pregunta. Aparentemente quedó todo súper claro con la presentación que acabas de dar. Pero invitamos a nuestros asistentes, en caso de que piensen alguna pregunta durante el día, durante los próximos días, los invitamos a que nos escriban directamente para responder cualquier duda que pudiesen tener. Aparte, les recordamos que este video, bueno, esta presentación está siendo grabada y se las vamos a enviar durante el día de hoy o cuando lo necesiten. Pero estaremos atentos a las consultas, a las próximas consultas que nos puedan realizar, y tal como comentó Grisel, si requieren una presentación ya más personalizada, también los invitamos a que nos lo pidan y nosotros encantados les apoyamos en una presentación ya más personalizada. Y con ello, bueno, ahí ustedes pueden ver nuestro correo de contacto para que se comuniquen con nosotros. Y en nombre del equipo CLIC, en nombre del equipo Mac Consultores, les queremos agradecer por su asistencia. Espero que hayan podido empaparse de esta solución, que le hayan visto sentido quizá para las necesidades que pudiesen tener sus empresas. Y para finalizar, nuevamente darles las gracias por su asistencia. Así que con esto estaríamos finalizando el webinar. Muchas gracias, Grisel, nuevamente. Gracias por la presentación y muchas gracias a nuestros asistentes por asistir a este webinar. Pronto vamos a tener más eventos como este. Les iremos comentando a través de correo, invitando a través de correo o a través de nuestra página para que estén atentos, a través de nuestro LinkedIn para que nos sigan, y estaremos próximamente en nuevos eventos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Grisel. Gracias a todos.